día de hoy, que vamos a hacer dos ejercicios, ¿ok? Ustedes ya los anotaron. El primero dice, en un círculo hombre bala sale disparado desde el cañón con una rapidez de 87 km por hora. El ángulo de disparo fue de 45 grados respecto al horizontal y te pide determinar tres cosas. La primera es cuánto tiempo tardó en llegar al punto más alto, a qué altura se elevó y a qué distancia del cañón aterrizó. Habíamos dicho que el movimiento que se realiza de manera simultánea, tanto en X como en Y, le llamamos movimiento parabólico. En este caso es el hombre bala y ese hombre bala va a salir disparado con una cierta velocidad, que en este caso te dice que es una velocidad de 87 km por hora. Sale con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal, eso es lo que te dicen. Y lo que te mencionan o lo que te piden es cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto, hasta qué altura se elevó y a qué distancia del cañón aterrizó. Si va a aterrizar, pues significa que tiene que llegar al suelo. Vamos a decir que el hombre bala va a tener una trayectoria pues parabólica hasta que va a llegar al suelo. Más o menos a esa altura. Se va a dar aquí el cuate. Ahora pregunta, si me están pidiendo en el inciso C, ¿a qué distancia del cañón aterrizó? Que es precisamente aquí en esta parte. Es pregunta, ¿se puede hacer un análisis directo, sí o no? Con los que hemos visto, ¿no? ¿Por qué no? Necesitamos sacar la velocidad de X. Ajá. Y pues ya eso con el... No nos dieron el tiempo, ¿verdad? No. Pues ya con la forma sacamos el tiempo. Ok, pero ¿por qué no podemos hacer un solo análisis? Porque está en kilómetros por hora, ok, eso es algo importante. No podemos utilizar este tipo de unidades, tienen que ser en metros sobre segundo. Esa es la primera. La segunda, Porque son dos vectores. ¿por qué son qué? Los dos ejes, o sea, ejes diferentes, vaya. Ok, sí, Así dos vectores, el X y el Y. ok. Pero, más que nada, ¿por qué no puedo analizar desde aquí todo hasta acá? De un jalón, con las ecuaciones que vimos. ¿Por qué? Hasta la mitad. ¿Por qué hasta la mitad? Para usar la ecuación donde Y es igual a 0. Ajá, sí, pero por alguna otra razón en particular. Porque Porque no se toman las velocidades como negativas y las alturas. no, porque el punto más alto es 0. O Ajá. sea, se tomaría como velocidad final y sería 0. Ok, ¿qué más? ¿Usted qué dijo? Hay velocidad, luego se tomaría como las velocidades negativas y la altura negativa. Ok, porque son dos situaciones diferentes. ¿Qué es lo que está pasando con la velocidad cuando va subiendo? ¿Qué pasa con la velocidad? Te lleva disminuyendo Va disminuyendo, ¿debido a qué? la gravedad. Debido a la gravedad, la velocidad disminuye hasta que llega al punto más alto donde la velocidad es 0 y a partir de ahí empieza a bajar. ¿Y qué pasa con la velocidad cuando va bajando? Aumenta. Ahora aumenta. Entonces primero desacelera y luego acelera. Por eso no podemos hacer un análisis directo con las ecuaciones que hemos estado mencionando. Tenemos que hacer dos análisis porque son dos situaciones diferentes y ese corte o hasta dónde voy a medir va a ser precisamente hasta el punto más alto. ¿Por qué? Porque ahí ya es donde cambia la trayectoria de estar desacelerando y luego está acelerando. ¿Ok? Eso es una razón. Y la otra, porque en la redacción nos pregunta en el inciso A, ¿cuánto tiempo tardó en llegar al punto más alto? O sea que teníamos que cortar el análisis en el punto más alto. Y en el inciso B, ¿hasta qué altura se elevó? ¿Ok? Entonces, si te están preguntando hasta qué altura se elevó, pues precisamente es hasta el punto más alto. Hasta aquí vamos a cortar nuestro análisis. Entonces solamente voy a analizar este pedacito de aquí. Y si ya dijimos que va a salir con una velocidad de 87 km por hora y un ángulo de 45 grados, siempre que tengamos una velocidad y un ángulo, hay que descomponerlo en X y en Y, porque mencionamos que la velocidad en X se va a comportar como una velocidad constante, mientras que en Y se va a comportar con una variación en la velocidad, ya lo mencionamos, debido a la gravedad. Entonces, para empezar, necesitamos deshacernos de esta velocidad inicial de 87 km por hora a metros sobre segundo. 87 por 1000 entre 3600, ¿cuánto sale? Si lo dividimos entre 3.6 da 24.16. Metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad, en lugar de manejarla en kilómetros por hora, dijimos que tenemos que manejarla en metros sobre segundo, 24.16 metros sobre segundo. Pero, otra vez, esa velocidad tiene un ángulo. Y ese ángulo va a obligarnos a descomponerla tanto en el eje horizontal o vertical, perdón. O sea, una velocidad en X y va a existir una velocidad en Y, que queremos hacer esta descomposición porque se va a comportar de manera distinta. ¿De qué va a depender
¿Cómo lo vamos a descomponer? Va a depender del ángulo, pero en este caso, como son 45, que es justamente la mitad de 90, te va a salir lo mismo arriba que abajo, ¿ok? Si yo quiero descomponer la velocidad en X, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esa velocidad en X va a ser los 24.16 por coseno de 45. ¿Cuánto es? Profe, Dígame. voy a contar el mal. 17.08. 0,8 metros sobre segundo. Y ya tenemos la velocidad en X. Para la velocidad en Y, como son 45 grados, dijimos que es la mitad de 90, nos va a salir exactamente el mismo valor. Velocidad inicial 24.16, pero ahora por el seno de 45 te sale lo mismo. 17.08 metros segundo. ¿Ok? Ya que tenemos descompuesta esta velocidad en X y en Y, vamos a deshacernos de ella. Ya no nos interesa, porque no nos interesa ni esa velocidad ni el ángulo. Lo que nos interesa es la velocidad en X y la velocidad en Y. Y ahora sí, tenemos nuestras propias ecuaciones para determinarlas, que son esas que podemos ver del lado izquierdo: eje horizontal, eje vertical y velocidad de choque y ángulo de choque. ¿Ok? Tenemos que ver qué es lo que vamos a utilizar. Vámonos por partes, y mi sugerencia siempre va a ser, empieza por la ecuación más fácil, que es la de velocidad desigual a la distancia entre el tiempo, que corresponde al eje horizontal. En el eje horizontal, además de la velocidad inicial, que ya la conoces y que vale 17.08, solamente tenemos tres letras, tres variables: la velocidad, la distancia en X y el tiempo. ¿Cuál de esas otras dos ya conoces? Según la redacción, que ustedes la tienen anotada también. ¿Qué, profe? Además de la velocidad en X, ¿qué otro dato conoces? Pero en X, solamente estas tres. Ninguno de esos dos. ¿Ninguna? Porque no nos lo dan. ¿Ok? Entonces, pero partes de ahí porque es la más fácil. Ahora, en X solamente tres letras, tres variables: velocidad en X, distancia en X y tiempo. En Y no son tres, son 5. Velocidad inicial en Y, velocidad final en Y, gravedad, tiempo y altura. En Y conocemos sí la velocidad inicial en Y, que vale 17.08. Ahora sí, como solamente voy a analizar hasta el punto más alto, hasta aquí, dime, además de la velocidad inicial en Y, ¿qué otro dato conoces? La gravedad, porque la gravedad es el factor que hace que su velocidad vaya disminuyendo. ¿Qué más? La velocidad final. ¿Cuánto va a ser? 0. Porque estamos analizando hasta el punto más alto, y recordemos que siempre que la velocidad en Y en el punto más alto es 0, ya sea al inicio o al final. En este caso, el inicio es cuando sale disparado y el final de este análisis es en el punto más alto. Por esa razón, la velocidad final en Y es 0. Bien. Ya tenemos 1, 2, 3. El tiempo dijimos que es el mismo tanto para el eje horizontal que para el eje vertical. Es el único dato que podemos mezclar, pero no lo conocemos y nos hace falta una variable, una letra. ¿Cuál? La distancia. La distancia en Y, que es la altura, que tampoco sabemos cuánto vale. En X no podemos hacer operaciones porque nada más tengo un valor, que es la velocidad en X. En Y sí puedo hacer operaciones porque tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Con esos tres valores, velocidad inicial, velocidad final y gravedad, de estas cuatro, ¿qué ecuación puedo utilizar para la altura o para el tiempo? La primera, ¿no? La primera para el tiempo, porque ya tenemos tres valores. Entonces parto de ahí: velocidad inicial, velocidad final, perdón. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. 1, 2, 3 valores, despejo el tiempo. El tiempo solamente hasta el punto más alto, que es justamente la mitad. Velocidad final en Y menos la inicial entre la gravedad. Si sustituimos velocidad final en Y, como estamos analizando hasta el punto más alto, la velocidad final en Y 0, que haya salido con una velocidad inicial de 17.08 y la gravedad que le íbamos a considerar negativa en tres temas: tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar al punto más alto? .74 segundos. Y ya tienes, de hecho, lo que te piden, el inciso A. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al punto más alto? Ya lo tienes aquí. Y recordemos que el tiempo es el único dato que podemos utilizar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. 1.74 segundos.
con eso podemos sacar la distancia Ajá. de X. Sí, pero aguas, porque nos piden en el inciso B hasta qué altura se elevó. Y si nos están pidiendo hasta qué altura se elevó, es esta variable de aquí, tenemos que utilizar forzosamente las ecuaciones del eje Y, y ahora ya tenemos 4 valores, no solamente 3, ya tenemos 4. Y si tenemos 4, dijimos que podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones para poder determinar esa variable. En este caso yo utilizaría la cuarta para determinar esa altura, porque tenemos todos los valores. Altura hasta el punto más alto va a suceder cuando llegue al punto más alto, su velocidad va a ser 0. Haya salido con una velocidad de 17.08. Profe, porque cuando llegue a la altura más alta va a ser 0. Porque, Se supone que va así, ¿no? ajá, mira, ahí no tengo nada. Pues, sí pensaba aventárselo, pero está sucio. Ah, aquel. Ah, bueno. No traje mi pelota. Fíjate, ahí va de nuez. De un lado hacia el otro. Más o menos como a qué altura llegó. Más o menos como por aquí, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, ¿siguió subiendo? No. No, bajó. Entonces, ¿qué pasa? Avéntalo. El borrador se va moviendo de esta manera, va disminuyendo su velocidad. ¿Por qué sé que va disminuyendo? Porque llega un punto donde ya no sigue subiendo. A partir de aquí empieza a bajar. Y entonces, si hace toda esta trayectoria, en el punto más alto, ¿cuál crees que va a ser su velocidad? En Y. Si va disminuyendo. Entonces cuando va cayendo es negativa la velocidad. Ajá. Consideramos negativa la velocidad igual que la altura. Es como si hicieras esto. Va subiendo y luego va bajando. Llega a un punto en donde la velocidad es 0, que es en el punto más alto. Nada más que en lugar de verlo así, hacia arriba y hacia abajo, velo elevado hacia allá. ¿Sí me expliqué por qué la velocidad en Y es 0? Porque va subiendo y luego ya no sube, baja. En ese instante, donde ya no sube, esa velocidad es 0. Y a partir de ahí empieza a bajar debido a la gravedad. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó? 14.85 Metros. Tan. Inciso B. A y B. Y ya lo tienes. Casi todo el ejercicio. 14.85. Ahora, para el inciso C, te preguntan a qué distancia del cañón aterrizó. Si va a aterrizar, ya habíamos dibujado que llegaría aquí. ¿Qué tendríamos que hacer para sacar esa distancia que aterrizó? multiplicar el tiempo por 2, Ajá. el doble. Tendríamos que sacar esta distancia y solamente multiplicarla por 2 para que aplique esto de aquí. ¿Ok? Porque lo que vamos a sacar precisamente con estos datos, ojo, solamente estamos analizando esta primer mitad, olvídate de lo demás, solamente estamos analizando esta primer mitad, así que si yo quiero sacar la distancia, solamente va a ser otra vez la distancia aquí en esta primer parte. Velocidad en X es igual a la distancia entre el tiempo, yo quiero sacar esta distancia, que es en la primer parte, multiplico la velocidad por el tiempo, velocidad que es 17.08, por el tiempo de 1.74 segundos. ¿Y cuánto sale esta distancia 1? 20, ¿qué, perdón? 29.91 metros. Pero eso no es lo que me piden. Lo que saqué es solamente esta distancia, 29.71 metros. Esa distancia en X, que es justamente cuando llegó al punto más alto. Pero eso no es lo que me piden. Lo que me piden es cuando aterrizó, y aterrizó hasta acá. Entonces, como es un movimiento parabólico completo, o sea, que de la misma superficie sale a la misma superficie que aterriza, dijimos que en esos casos, como es completamente simétrico, el mismo tiempo que se tarda en subir es el mismo tiempo que se tarda en bajar. La misma altura que recorre hacia arriba va a ser la misma altura que recorre hacia abajo. La misma distancia recorrida en X en la primera parte va a ser la misma distancia recorrida en X en la segunda parte. En ese caso, nosotros solamente podemos, o es suficiente multiplicar esta distancia por 2, y tenemos la distancia horizontal total recorrida. 58.70 y... ¿qué? No. 59.43 o 42 si utilizamos estos dos decimales.
Y ese es el inciso C. Ahora, agua, no nos vayamos con la finta de que siempre vamos a multiplicar por 2. Solamente vamos a multiplicar por 2 cuando de la misma superficie sale y a la misma superficie aterriza. ¿Qué hubiera pasado? En un circo tú sabes que siempre tienen ahí mallas de protección. ¿Qué hubiera pasado si el cuate no se hubiera dado una torre aquí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído acá? Entonces no hubiera aplicado el de multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque solamente analizaría hasta acá. Y entonces en la segunda parte sería solamente este cachito de aquí. Solamente esto es lo que analizaría. Y todo este pedacito que hace falta, esto de aquí y esto de acá, este hueco me va a hacer que no pueda yo multiplicarlo por 2. Solamente aplica el multiplicarlo por 2 cuando hace un movimiento parabólico completo. ¿Ok? ¿Duda o pregunta? Nadie, seguros. Ahí voy. En ese caso se puede sacar ahí la malla. Sí, claro. ¿Cómo se haría? Tendrías que analizar tendrías que hacer un segundo análisis, y ese segundo análisis sería, vamos a quitar todo esto, nada más vamos a dejar ese punto. El inicio va a ser desde aquí y el fin va a ser acá. Solamente analizarías este cachito. Hay una distancia recorrida en X, hay una distancia recorrida en Y, hasta aquí, hasta donde choca, va a ser un debido tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí se puede sacar. Todo depende de los datos. ¿Duda o pregunta? ¿No? Bien. Voy a dejarlo como estaba. Y este es el primer ejercicio. ¿Ok? Donde analizamos el movimiento parabólico completo, pero dividido en 2. Y como es simétrico, multiplicamos por 2.